Audio Jungle. Este ritmo acelerado de la producción informativa, infoxicación, ha provocado que durante los últimos años el contenido que consumimos esté caracterizado por la violencia y resolución de conflictos. Sin embargo, el arte de comunicar va mucho más allá de hablar. Hay que transmitir. Al margen del modelo contemporáneo, existen otras formas de comunicar, como por ejemplo la literatura, que representa un instrumento de alto valor para los periodistas, o la curiosidad, una herramienta que podemos utilizar para enfrentarnos ante situaciones de incertidumbre. Hoy hablamos con una periodista que conoce bastante de esto. Teresa Viejo es una de las grandes de la comunicación, maestra de la curiosidad, de la comunicación no violenta y de transmitir. Licenciada en periodismo, escritora de vocación, combina su tiempo libre entre la radio, la televisión, en acercarse a sus lectores y a los asistentes de sus diferentes charlas y talleres. Teresa Viejo, ¿no tienes curiosidad por saber un poco más de ella? Venga, acompáñame y hablemos. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. De las múltiples personas a las que sigo, observo, que me enriquecen, que me aportan y de las que aprendo, hoy tengo a alguien muy especial. He tenido muchísimos en este espacio de Hablemos, pero hoy tengo a alguien muy especial. Ella es periodista, pero una periodista con un recorrido enorme, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. También cursó sociología. Sus comienzos fueron en la radio musical. Sin embargo, esta periodista que nos acompaña hoy, que además es escritora de vocación, ha tenido la fortuna de haber recorrido los principales medios de comunicación de este país y ha escrito novelas y ensayos. Combina su tiempo actual entre la radio, la televisión, acercarse a sus seguidores y a sus oyentes y a su audiencia y regalar sus virtudes a través de talleres y formaciones que consiguen, como dice ella, que las personas que la escuchen, la sientan, sean mejores personas. Hablemos con Teresa Viejo. 1.000.000 de gracias con mayúscula, Teresa. Muy buenas tardes. Gracias por este ratito de conversación, Raquel. ¿Cómo estás y cómo te sientes? Pues mira, en lo físico, muerta de calor. Ahora estamos sufriendo, la verdad es que en la península una ola de calor terrible. En lo emocional, pues en estado de expectación, ¿no? Tratando de observar lo que está sucediendo. Tú pones el foco en la comunicación, todos lo hacemos, ¿no? Y no somos conscientes de la de ruido que hay alrededor de la propia comunicación. A veces es ruido tecnológico como este y otras veces es el ruido que nosotros ponemos para no comunicar desde nuestra esencia con la esencia del otro. O sea, hay que ser muy proactivo en la comunicación y ponerle energía y ganas. No es algo que está es que el ruido ahí. lo podemos tener en la cabeza pensando simplemente en otra cosa. Claro, absolutamente. Es que pensamos que comunicar es simplemente hablar. Y yo hablo y ya me estoy comunicando. Uf. Eso es un monólogo. Sí, eso nos lo tendrían que enseñar en la escuela y no nos lo cuentan, ¿eh? Oye, Teresa, dices en tu web preguntas en tu web, escribes, ¿quién dijo que solo podíamos escribir un guión de nuestra vida? ¿Cuántos guiones has escrito tú de la tuya? No sé el número, pero la verdad es que unos cuantos, y me quedan todavía bastantes por escribir. Esta mañana me ha pasado una cosa, he recibido el mensaje de un amigo y hemos tenido ahí una pequeña interacción y he pensado, vaya, creo que él tiene la sensación de que ya ha vivido la mejor parte de su vida y que lo que le queda es, algo apacible hasta el final. Y he pensado he meditado jolín, yo estoy siempre con la sensación de que, todo lo que me queda por hacer es divertidísimo, es enriquecedor, es un desafío, qué bien, voy a por ello. Tengo la percepción de que esa es una actitud muy constructiva en la vida y yo, de alguna manera la he tenido de forma innata, ahora ya de forma consciente, ya la identifico y además me encargo de que las personas tengan esa apertura. Esto de me formo para una determinada profesión y tengo que desempeñar esa profesión el resto de mi vida, si hablamos en el ámbito profesional. Y además de una manera. Bueno, a mí me parece, me entra como, fíjate, me entra lo que les entra a los niños cuando no pueden respirar.
Agobio. Físicamente, sí, tengo esa sensación. Digo, ¿cómo que yo tengo que estar en el mismo despacho toda mi vida? Es como cuando te O que asfixias de calor y no te puedes desabrochar la chaqueta, algo así. es algo así, no tengo esa sensación, Raquel, de verdad te lo digo. Y me sucede también respecto de todo, ¿no? O sea, es tan magnífico, es fantástico tener amigos que te acompañan desde el colegio. Y es también muy enriquecedor incorporar nuevos, mejores amigos a tu vida. Que tienes una relación de pareja que has construido con enorme inteligencia emocional desde que te casaste y 25 años después te sigue acompañando, enhorabuena. Que no ha sido así, pues habrá otra con la que a lo mejor puedas construir un edificio amoroso. Bueno, eso es Totalmente. Al vivir, final eso es puedes vivir. construir una ciudad incluso. ¿Ha Sí, sí, cambiado tu concepto de la comunicación? Desde ya de sí. por sí, creo, si no me equivoco, cuando te decidiste a estudiar periodismo, no pensabas en esa forma de periodista, sino quizás de contadora de historias. Y durante Totalmente. toda tu trayectoria, ¿cómo ha evolucionado tu concepto de la comunicación? Bueno, primero, yo tenía un concepto muy literal de la comunicación. Es de lo que te trasladan en la formación, primero la formación más básica, bachillerato, etcétera, y después la universitaria, emisor, receptor, mensaje, canal, etcétera, etcétera. Ha sido algo progresivo lo que me ha permitido entender que la comunicación es la expresión, mi propia expresión de mi humanidad, de mi esencia, de lo que soy, y que además apela a eso mismo del otro. Luego, la propia comunicación como oficio también ha cambiado porque me he dado cuenta que la comunicación a través del periodismo parece que nos dirigía a unos contenidos en los que yo no me siento cómoda, yo no me siento realizada analizando la política del país o del ámbito ¿Has tenido internacional o la oportunidad de estar economía. en periodismo de investigación? Sí, y lo he hecho probando, porque voy siempre probando, ¿no? Hay cosas que no me atraen y no las he probado. Por ejemplo, jamás me he acercado a la prensa del corazón. No sé, creo que es como si me dijeran, habla en chino. Yo diría, no sé cómo hablar en chino. Pues igual, tampoco sabría cómo moverme en el ámbito de la prensa del corazón. Literal, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues hay otros aspectos que he probado, he dicho, qué bien, yo lo he probado, no me gusta. Y ahora para mí la comunicación se dirige a resolver unos conflictos que van a estar siempre ahí, porque siempre van a aparecer conflictos entre las personas, porque es así, porque es la base de la propia esencia humana, de la propia relación, ¿no? Y me dirijo a eso, ¿no? A que la gente no sufra por no expresar lo que tiene dentro, porque no le entienden los demás, o porque interpretan, etcétera, etcétera. En este proceso hay que formarse. O sea, yo no he dejado de aprender. Hoy mismo también una persona me decía, bueno, pues creo que para esto que estás haciendo tienes que estudiar, pero estudiar de verdad, como en la carrera neurociencia. Y dije, pues vale, pues empiezo a estudiar neurociencia. Apasionante el mundo de la neurociencia. Sí, sí, maravilloso. Entonces, ha ido cambiando en la medida en la que también me he ido formando, ¿no? Teresa, eres contadora de historias que inspiran, escritora, conferenciante, formadora, periodista y además por tu lado más humano y solidario, embajadora de UNICEF. No te voy a decir con cuál te quedas porque es como pedirte que renuncies a un hijo, pero dime qué te aporta cada una de tus facetas. Por ejemplo, contadora de historias que inspiran. Esa especie como de etiqueta que caigo en ese vicio tan humano de etiquetar, me permite explicar que en mi ejercicio del periodismo lo que hago ahora mismo es eso, es contar historias, pero no cuento solo historias que me atraen a mí o que las observo porque despiertan mi interés o me llaman la atención o qué sé yo, o me resuenan interiormente, sino porque tengo la vocación de verdad de que otras personas también tengan esa apertura. Entonces, bueno, he utilizado ese concepto ahí, contadora de historias que inspiran, que para las que además utilizo cualquier formato, o sea, me sirve el formato radio, me sirven mis novelas, me sirve un podcast que voy a empezar a escribir también, o sea, a escribir y a narrar, ¿no? O sea, me sirven muchas cosas. ¿Cómo te han transformado los libros que has escrito, como tu faceta de escritora? Ahí va. Las novelas han hecho de mí una mejor persona. Es así, no es una frase muy rimbombante, es verdad. ¿Por qué? Porque mira, la novela te permite algo que solo permite determinadas actividades en la vida, como por ejemplo la psicología, la psiquiatría, es decir, adentrarte en el alma humana. A mí me gusta hacer novelas con un fuerte trasfondo psicológico de los personajes. Entonces me gusta entender al ser humano a través de su ego de ficción. Y entonces me pongo en los zapatos de alguien que hace algo
que yo jamás haría, pero trato de entender. Entiendo, o sea, a veces los actores dicen, yo cuando hacen un personaje malo, dicen, yo no justifico a mi personaje, solo trato de entenderlo y digo, jolín, pues es lo que yo hago cuando escribo. Y es tan enriquecedor eso, porque no condenas, simplemente entiendes por qué alguien funciona de una manera, por qué alguien es infiel, por qué alguien abandona a su hijo o a su hija, por qué alguien sufre de una pérdida que se produjo al comienzo de su vida y termina llorándolo al final de la misma, qué sé yo. Entiendes por qué alguien traiciona, insisto, no perdonas, ni juzgas, ni simplemente observas, exploras. No exoneras los pecados, pero entiendes que el ser humano es muy complejo, poliédrico y es muy interesante. Entonces, al final, bueno, pues claro, cuantos más personajes vas creando, al final en la vida te vas encontrando matices en las personas de ellos, o al contrario, puede ser recíproco, y es que lo que en mis interacciones con las personas voy bebiendo después para crear personajes, pero en todo caso me resulta ya fácil no juzgar. Alguien dice algo de alguien y yo digo, tendrá sus razones, déjala, es su vida. Entonces eso al final te hace compasiva, te hace empática, te hace ser mejor persona. Y luego es tan divertido, Raquel, tan divertido trasladarte a otro mundo, a otro tiempo, a otra situación. A otra personalidad. Bueno, de verdad, yo no he encontrado nada tan divertido en la vida. Dices, ¿cómo se lo puede pasar tan bien esta mujer frente a un ordenador? Bueno, es que es como si cerrara los ojos y viviera una película. Teresa, háblanos de la curiosidad que tenemos todos, más o menos despierta, pero ¿para qué podemos utilizarla y cómo? Esta mañana, cuando te decía que he estado hablando con un neurocientífico, lo he hecho, es uno de los grandes neurocientíficos españoles, se llama Carlos Belmonte, dirige el Instituto de Neurociencia en Alicante, y le trasladaba mi interés, mi estudio por la curiosidad, cómo trato de despertarla en otras personas, en organizaciones, en empresas, cómo enseño a despertarla. Estaba escribiendo un libro y entonces me decía, ¿tú eres consciente de que eso que tú llamas curiosidad es, como lo decía, algo multisectorial que funciona en nuestro cerebro? Digo, sí, sé que es una cosa muy compleja, pero quiero que me cuentes más sobre ella. Y entonces él me explicaba algo en una línea, me decía, la razón de ser de nuestro cerebro es enfrentarse al cambio, a la novedad. Y digo, ¿cómo? Sí. Nuestro cerebro está dándole vueltas todo el tiempo, o sea, todas nuestras neuronas, los millones y millones de neuronas que tenemos, solamente se preguntan, ¿y ahora qué narices hago ¿Y ahora yo qué? ante esto que está cambiando? Y digo, ¿y cómo reaccionamos? Pues reaccionamos o con miedo, es decir, no vayas ahí, esto es una amenaza, protégete, no te muevas, llevemos esto al escenario que estamos viviendo, no salgas de casa, no interactúes con nadie, aférrate a lo que tienes, o somos curiosos, tenemos apertura y nos preguntamos, bueno, esto está cambiando, a ver, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Qué aprendo de mí? Hay algo que me gusta mucho decir y es que al miedo hay que observarle, porque el miedo está hablando de cómo somos y de cómo reaccionamos ante las cosas. Entonces, cuando nos aparezca el miedo, nos paramos, nos salimos desde fuera de nosotros mismos y decimos, ¿a qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué me está alertando? ¿Estoy sobredimensionando una amenaza o realmente existe esa amenaza y cómo puedo reaccionar ante ella? Entonces, la curiosidad nos permite digamos que colocar las piezas de nuestra vida en su justa medida. Bien, hay algo que nos amenaza, vale, ¿y para qué? Pongámosle curiosidad para tener información. Y luego, si es una amenaza real, vale, pongamos los límites para que no nos lastime. Pero si no es real, oye, la vida es puro cambio. Es que nos cuesta mucho entender que la vida es cambio. Nos cuesta muchísimo. Y mirad, vosotros lo tenéis fácil relativamente. Uno se asoma a la ventana, en cualquiera de las islas, mira el mar, y eso es la vida. Ya está. El océano ante ti. Ese puro movimiento. Y yo tengo la sensación que a veces yo que soy madrileña, cuando hemos nacido ahí con la tierra, el terruño, esto que parece que echa raíces, que no se mueve, nos cuesta un poco más. ¿Cuándo vienes? Ay, qué ganas tengo. Pues estás invitada. Ay, gracias. Tengo muchas ganas. Teresa, ¿te apasionan los retos? ¿Cuáles son los próximos? Pues mira, los próximos, y te voy a hablar con la mano en el corazón. Y te voy a contar una confidencia.
Los profesionales sacar adelante, pues eso, un libro que tengo que va muy lentito y tendría que ir más rápido. Te cogió en el confinamiento, ¿no? Escribiendo un libro o empezando. Claro, me pilló el confinamiento escribiendo el libro. La verdad es que no pude avanzar y me he sentido mal, tenía remordimientos. Lo he hablado con otros escritores y me han dicho que les ha pasado lo mismo. No han sido especialmente creativos, han tenido que observar la vida y en el terreno personal tratar de mantener la vida tranquila a la que me ha empujado el confinamiento y cuidar de una cosa muy bonita que están haciendo en mi corazoncito. Y no digo más. He leído en una entrevista, Teresa, que te declarabas feminista de la diferencia. Después de escribir además ensayos sobre las relaciones entre ambos géneros, ¿qué es eso del feminista de la diferencia? Cuéntanos. En España es que se conoce muy poco este feminismo, que de alguna manera yo creo que sintetizó o digamos que ordenó una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Helen Fisher, que es antropóloga. Me gusta analizar las relaciones desde la ciencia, ¿no? Desde la antropología, la neurociencia, para observar cómo son ambos cerebros. Y a veces el feminismo se ha quedado en el mundo de las ideas y ha bajado poco al terreno. O sea, no se ha esforzado nada, de verdad. Incluso huía del escenario que nos hacía ver qué diferencias biológicas tenemos los hombres y las mujeres y para qué existen esas diferencias biológicas, porque son complementarias para sacar adelante la especie, o ver cómo está nuestro cerebro y cómo está el de los hombres, que es distinto. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema hormonal que lo conforma, es decir, incluso el cerebro de la mujer cambia mucho más a lo largo de nuestra vida adulta que el de un hombre. Ajá. ¿Y por qué? Y es por nuestro sistema hormonal, porque nuestros estrógenos... No son ideales políticos, vamos, que... Claro, es muy interesante, por ejemplo, para mí fue un verdadero hallazgo descubrir cómo, dependiendo del ciclo que tenemos las mujeres, si estamos segregando más estrógenos o segregamos más andrógenos, tenemos más capacidad discursiva, nuestro verbo está más rápido, porque yo recuerdo que digo, ay, pero qué lenta estoy hoy, y curiosamente coincidía con el ciclo hormonal. Entonces, bueno, pues estas cosas las cuenta muy bien el feminismo de la diferencia. Es decir, no estamos hablando desde el dogma, estamos hablando desde un profundo conocimiento de dos seres que biológicamente son complementarios. Esto, evidentemente, no choca con la paridad. Evidentemente somos iguales en cuanto a nuestras ambiciones, nuestros derechos. Debemos de optar a un mundo paritario porque es rico. Al mismo tiempo tiene que ser complementario. Entonces, cuando cuento estas cosas desde el feminismo más ortodoxo y más tradicional, pues es como que incomoda. Y también cuando las cuento desde posturas más recalcitrantes, ¿no?, del patriarcado, pues es como es voy a utilizar para defender el patriarcado. No, es que esto no tiene nada que ver con el patriarcado, en absoluto. Y esto no quiere decir que es que la mujer biológicamente como es madre tiene que concebir y quedarse en casa. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Vamos a dar un paso más adelante, conozcamos un poco cómo funcionamos. Es que porque a veces el desconocimiento de este tipo de cuestiones son precisamente las que llevan a confusiones que al final lo que hacen es dividir más y separarlo, cuando realmente esto no es una guerra de género, evidentemente. Obviamente, sucede como con la inteligencia emocional. Yo a veces hago una pregunta capciosa y puede resultar simple, pero las respuestas que encuentro en un colectivo donde se supone que tendrían que tener la respuesta muy clara es sorprendente. Yo pregunto, ¿podríais diferenciarme entre emociones y sentimientos y decirme qué es una emoción y qué es un sentimiento y cuáles son? La gente no sabe qué responder. Dice, bueno, emoción, sí, es que yo no soy nada emocional porque yo no me pongo a llorar cuando veo una película. Y quedo sorprendida y digo, pero no, ¿qué es una emoción? Porque eres un ser emocional, lo sabes. ¿Cuántas emociones tienes? No sé. Bueno, que sí, que me río, lloro. No, emociones. ¿Y qué son los sentimientos? Son cosas tan simples y tenemos una profunda ignorancia. Han sido muy tabú, exacto, también. Y si hablamos de las fortalezas humanas también hay otro gran desconocimiento. Y estas cosas son básicas. Dices, ¿psicología de andar por casa? Bueno, pero es que debemos de conocer cómo somos y pero ¿cómo es posible reaccionamos? que sean tan básicas y no las tengamos tan impregnadas, ni se vean incluso en las escuelas? O sea, todavía puedan existir niños, que es más preocupante, que piensen que llorar es de cobarde. Efectivamente,
efectivamente. Hay algunos movimientos interesantes. No es un tema que domine, entonces lo hablo casi de referencias, pero hay movimientos interesantes por parte de algunos pedagogos y de maestros promoviendo la educación emocional ya desde el colegio. Y es esencial para expresar las emociones. O sea, ¿cómo que un hombre no va a llorar? Claro que va a llorar. Y la mujer sacará la rabia y, bueno... O no, igual, al final son expresar las emociones. Yo creo que eso es Claro. mucho más inteligente que incluso tener la inteligencia emocional de un ladrillo. Teresa, Claro, reconocerlas y luego expresarlas, o sea, total. saber que son parte de ti, o sea, que no te avergüencen, que están ahí. Hablas mucho en tus conferencias de la comunicación no violenta. ¿No crees que es una asignatura pendiente en la sociedad por hacernos ver? Sí, la comunicación no violenta, yo llevo ya varios años formándome en ella, es una herramienta psicolingüística. Bueno, a veces digo para que lo entendáis, si no la conocéis, es parecida a la programación neurolingüística, pero más profunda. No tiene que ver con el hecho de, es que yo no digo insultos, o yo, cuando alguien dice, o lo comento a alguien, bueno, es que tu comunicación en algunos momentos es violenta. No, es que yo no chillo, no, es que yo no insulto, no, es que yo no soy agresivo o agresiva, no tiene nada que ver. Nada. En el fondo es tomar conciencia de todo lo que podemos hacer a través de nuestra comunicación. Y nos damos cuenta perfectamente porque a veces estamos manteniendo una conversación, depende de lo que nos importe esa persona, no si es nuestra pareja, pues nos afectará más, o nuestro hijo, o si es un buen amigo, nuestros padres, si es el portero de una casa a la que acabo de entrar y me voy, pues a lo mejor decimos, no le hago ningún caso. Pero a veces en esa interacción humana se produce una frase, un comentario que nos lastima. Es decir, un conjunto de palabras nos hieren. Es que seamos conscientes. O sea, alguien dice algo y tú sientes como un pinzamiento en el estómago, como tu corazoncito se acelera y la garganta como un bloque de hielo. O y un dices, gesto, o una mirada. Claro. Exacto. Entonces, bueno, si somos capaces, y al contrario, alguien dice una frase y tú, es que entras como en una balsa, o sea, como si estuvieras flotando ahí en el mar Canario, y dices, madre mía, si podemos hacer todas esas cosas, ¿por qué no construimos nuestra comunicación para no herirnos y para no herir al otro? Sería tan fácil. Total. Yo te confieso que durante toda esta pandemia hubo un momento donde tuve que desconectar de los medios, porque la agresividad y la violencia que empleaban nuestros dirigentes, interaccionando entre ellos, me dañaba a mí. A mí son una de las cosas que más me llaman la atención y es precisamente quizás, bueno, en los años que llevo, que no son muchos, pero tampoco son pocos, pero a lo mejor nada, muy poquito al lado de la historia de la democracia, puedo llevar siguiendo la política nacional 15 años, algo así. Y sin embargo tengo la sensación de que en este periodo de 15 años he visto una evolución, una crispación, un lenguaje tan violento dentro de las cortes en general. Hablo de las cortes como las puedo llevar al pleno de un ayuntamiento, pero me llama la atención, creo que de repente, por eso decía que era una asignatura que tenemos que hacernos ver. Absolutamente, porque la agresividad y la violencia en la comunicación es una especie de bucle que va en aumento y tú quieres ser todavía más agresivo que el anterior, porque piensas que con la agresividad eres más duro y detentas mayor poder. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. Buscamos tolerancia, buscamos igualdad, buscamos luchar contra el racismo y alguien se está preocupando de luchar contra la no violencia verbal, que es la más silenciosa, la que no deja huella, la que no puedes demostrar además en tu juzgado. No, porque crees que son palabras que se lleva el viento y sin embargo se quedan flotando ahí y crean una especie de calima asfixiante que nos hace sentirnos mal. Y luego además permea todo, permea los medios de comunicación, permea la calle, los niños la emplean, reproducen frases que aparentemente no tienen importancia. Mira, para mí es, no sé, es que yo siento el efecto que produce una comunicación cuidada, dando calidez a la otra persona. Siento el efecto en el otro y doy eso porque yo también deseo que me traten así. Nadie quiere ser tratado mal, por tanto, ¿por qué trata mal a los demás? Si es que son reglas tan básicas, tan básicas. A ver, desde fuera alguien puede pensar, esta mujer vive en los mundos de Yuppie, ¿no? Oiga, mire, yo es que creo de verdad que en esta vida el sufrimiento innecesario es innecesario. O sea, sí, es una redundancia lo que estoy diciendo, pero es innecesario. ¿Que vamos a tener dolor? Claro que sí. ¿Y que vamos a tener conflictos? También. Pero el conflicto son como los nudos en una cuerda, hay que desanudarlos. Y no dejarlo. Claro. Teresa, yo soy firme defensora de la cultura de las preguntas.
y de perder el pudor de preguntar. O sea, mis recuerdos en el colegio eran los de levantar la mano y sentirme además rara o incluso cuestionada, ¿no? O etiquetada de enterada, además, por levantar la mano y por preguntar. Pero soy firme defensora de que hay que fomentarlo. Y eso es lo que proponemos hoy a todos, ser más curiosos y curiosas. Un honor, Teresa. Muchísimas gracias. Un placer, Raquel. Y os debo una visita. Hecho. Invitada. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you dare? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, you see through, right through the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. Need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I'll hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Well, don't make me close one more door. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, if I don't have you. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Porque a través de ella conectamos con los demás, logramos crecer, se rompe cualquier frontera y se hace visible lo invisible. Porque la comunicación es todo. Hablemos con Raquel García Reyes. Todos los martes de 12 a 1 del mediodía en www.la10.es y a la hora que quieras en las plataformas iVoox, iTunes y Spotify.